¿Estamos listos? Vamos a la Escritura Sagrada, al Evangelio según San Marcos capítulo 16, el tan conocido verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el folleto se titula Identificando los demonios y echándolos fuera. Podemos entonces repetir el título, Identificando los demonios y echándolos fuera. O sea que si cada uno de nosotros los identifica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Echarlos fuera. Porque de nada nos sirve que el hermano William Soto y la palabra del Señor Jesucristo nos ayude a identificar los demonios que atormentan la vida personal y nosotros los dejemos ahí. Pues la gracia es que si los identificamos, les decimos que se vayan. Pues bíblicamente los demonios no se sacan, sino que bíblicamente los demonios se echan, se expulsan. Porque ¿para qué van a vivir en la casa de uno si la casa de uno es un templo de Dios? Primera página, el que revela las cosas secretas, año 2010. San Pablo decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, o sea, contra principados y todas estas cosas. Ese mundo algún día lo van a conocer más claramente. Estaremos hablando en alguna ocasión sobre este mundo de los espíritus para conocer mucho mejor cómo funciona y cómo hacer para cuidarnos del mundo de los espíritus malos. Porque hay una lucha, una guerra siempre en el mundo de los espíritus. ¿Qué es lo que dice el profeta? Que hay una guerra seria en el mundo de los espíritus, porque como hay espíritus malos, hay espíritus que buenos. William Branham, preguntas y respuestas. El hombre rico levantó sus ojos cuando estaba en el infierno y dijo, envía a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mis labios, porque estas llamas me están atormentando. No piense usted que no hay un infierno ardiendo, un infierno literal. Sí hay. Y si hay un diablo literal, hay un infierno literal. O sea que no, el hermano William nos dice y el hermano Branham que no pensemos que esas son cosas espirituales, sino que esas cosas son ¿qué? Reales. Año 2011, predicado por el hermano William Soto Santiago. 2011. Cristo predicando a las almas encarceladas. Recuerden que en esa quinta dimensión y en la sexta dimensión hay árboles, hay animales, hay aves y así por el estilo. O sea que las dos dimensiones son ¿qué? Dimensiones reales. Hay árboles y hay animales y hay gente, hay todo. O sea que la gente dice, no, es que eso es espiritual. Ningún espiritual. Esas son dimensiones reales. Y esas dimensiones tienen espíritus buenos una y espíritus malos. Y hay una guerra en esos mundos. Y aquí está identificándola el profeta de Dios William Soto Santiago. Año 2000 en Haití. En esa dimensión llamada el infierno vive el diablo, que es el príncipe, rey y o gobernante de esa dimensión. Y ahí están todos los ángeles que cayeron, que se rebelaron en contra de Dios. Por lo tanto, ellos tienen diferentes posiciones de acuerdo al nivel al cual ellos pertenecen. Ahí hay diferentes clases de ángeles caídos, de demonios y todas esas criaturas que se rebelaron en contra de Dios. Lo volvemos a leer, dice, por lo tanto, ellos tienen diferentes posiciones de acuerdo al nivel al cual ellos pertenecen. O sea que en el infierno también hay posiciones y rangos ministeriales, pero caídos, claro, al nivel al cual ellos pertenecen. Ahí hay diferentes clases de ángeles caídos. ¿Y qué? Y demonios.
Mire cómo lo dice el profeta. Ahí hay diferentes clases, no clase, clases de ángeles caídos, de demonios y todas esas criaturas que se rebelaron en contra de Dios. Año 2000. Y en el reino o imperio del príncipe de las tinieblas hay espíritus de diferentes niveles. Y a esa dimensión quinta, y esa dimensión quinta tiene muchos espíritus. Y por eso ustedes encuentran que hay espíritus de enfermedad. Hay espíritus como aquí en la tierra, hay insectos. Muchos son muy dañinos que pican, como los mosquitos. Hay moscas también, hay escorpiones, hay serpientes. Hay un sinnúmero de cosas que afectan al ser humano. También en el mundo espiritual las hay. O sea, hay serpientes, escorpiones, animales, bichos que le hacen daño a la gente y la gente dirá, ¿qué será que me pasa? Puede ser un bicho de esos que lo está atormentando y picando y no se ha dado cuenta. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. También hay espíritus de animales en esa dimensión donde está el maligno, el diablo. Y hay espíritus más adelantados, que son los espíritus que entran al ser humano cuando nace. Es que tremendo el hermano William Soto, ¿verdad? Porque ningún predicador de la tierra le explica con detalle estas cosas a su iglesia, pero el profeta sí. Año 53 del hermano Branham, reino físico en demonología. Ahora, la primera cosa, ¿qué es un demonio? Usted oye tantas personas hablando sobre un demonio. Bueno, ahora, un demonio, diablo, entre comillas, todo viene de una palabra y en el inglés es llamado atormentador. ¿Y demonios qué son? Son seres espirituales. Ahora el doctor dice, tienes cáncer, tienes tuberculosis, tienes cataratas, tienes pleuresia, tienes esto. Es un diablo, es una vida y detrás de esa vida hay un espíritu. Qué tremendo. Pasamos al año 2002. Ahora, los que no confiesan a Cristo sus pecados, ¿qué les sucede? Entonces el diablo puede mostrar los pecados y Dios mirar a la persona y ver los pecados y entonces es dictado el juicio divino y entonces la persona obtiene como resultado problemas en su vida. O sea, cuando no está la sangre en la vida de una persona, la sangre de Jesucristo, y no hay confesión, dice que la persona tiene problemas ¿dónde? En su vida y problemas de salud. Y el diablo viene contra esa persona y hiere a la persona con alguna enfermedad de muerte y entonces los días de la persona se acortan y se va antes de tiempo. O sea que hay personas que se van antes de tiempo por eso. También hay personas que heredan de sus antepasados problemas de salud. ¿Es así? Por eso los médicos preguntan si en la familia hay alguno con alguna enfermedad y colocan un sinnúmero de enfermedades para que la persona marque cuando llenan ese formulario, para que marque cualquier tipo de enfermedad. Le colocan un sinnúmero de enfermedades como cáncer, diabetes, epilepsia y tuberculosis y cosas así. Vean, la epilepsia es de los peores porque trabaja en el cerebro y es un demonio de epilepsia. O sea, que el diablo entonces obtiene un derecho a enviar un demonio, un espíritu malo de enfermedad. O sea, cuando no se han confesado los pecados, dice que obtiene un derecho y le manda un demonio ¿de qué? De enfermedad. El que sea a la persona, puede ser por los pecados de la persona o pecados de sus antecesores. Recuerden que hasta la quinta generación dice Dios que castigará la maldad de las personas. O sea que una persona puede perjudicar a sus descendientes si no se arrepiente delante de Dios de sus pecados. Estamos creyendo y decimos amén al profeta. 1953. ¿Cuántos saben y pueden ver que cáncer, cataratas, es un espíritu, tiene vida en sí? Tremendo, ¿no? Tiene vida en sí. Bien, nada puede tener vida sin un espíritu.
Qué tremendo. Nada puede tener vida sin un espíritu, vea usted. Así que tiene que haber una vida en algún lugar para que opere eso. Algunas veces los tumores son desproporcionados de esta manera, largos, oblongos y cuanta cosa. Ellos no tienen formas, porque ellos están detrás de un espíritu que no tiene forma. O sea que hay espíritus que no tienen forma. Y como ellos no tienen forma, lo que crean en el cuerpo de una persona es un tumor sin forma. Ahí está William Branham en el 53 respaldando la palabra. Año 1977. No hay medicina acá literal para echar fuera un demonio. Solamente lo que los doctores pueden hacer es destruirle el cuerpo a ese demonio. Y en algunos casos ellos logran destruir el cuerpo a algunos espíritus. Por ejemplo, algunas enfermedades simples, ellos logran destruir el cuerpo en donde esos espíritus se meten. ¿Ve? Logran destruirle cierta cosa y entonces el espíritu se queda sin cuerpo. O sea que algunos médicos logran quitarle que el cuerpo a ese espíritu. Año 55, William Branham. Pero eso es demonios en el cuerpo. O sea que hay un reino físico. Pero eso es demonios en el cuerpo, con crecimientos como cáncer. Tiene vida en eso y la vida de eso es un demonio. Así que para la catarata, el esparcimiento de tuberculosis y otras enfermedades son demonios. Eso es en forma ¿qué? Física. O sea que esa es la demonología en el reino físico. Espíritus colocando enfermedades. El hermano Branham, Conducta, Orden y Doctrina. 2/3 de la tierra está en pecado. Y más que eso, 2/3 de esos ángeles fueron echados. Y esos espíritus demoníacos entraron en la gente y habitaron en sus cuerpos. ¿Ve lo que quiero decir? Son demonios que una vez existieron y que entraron en la gente y les dieron una naturaleza. Oye, esto es tremendo. Demonios que entran en la gente y le dan ¿qué? Una naturaleza, o sea, una cierta característica de personalidad que no es naturaleza de Dios, sino de animal. Que muchos de nosotros podemos decir, oye, pero es que te comportas como un animal. Jesús echó fuera 7 de esos espíritus de María Magdalena. Orgullo, jactancia, gente importante, ¿ve? Inmundicia, depravación, vulgaridad, emulación, o sea, burla, contienda. Todas estas cosas, ¿ve? Esos eran espíritus que fueron hechos allá cuando Dios empezó a formar al hombre a su propia imagen. Él creó esos seres sobrenaturales, a esos espíritus. Tremendo todo esto. Lo está diciendo un profeta, hermano. Año 1962, mensaje de la batalla del hermano Branham. Muchos dicen hoy que no hay tal cosa como un diablo y ellos creen que es un simple pensamiento. Ellos creen eso y hay personas que creen que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y que el diablo es un pensamiento malo. Pero si usted nota, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, él dijo, cuando el Espíritu Santo es venido, él es un pronombre personal. ¿Ve? Así que él es una persona y el diablo es una persona y demonios son personas. Sí, ellos son demonios y ellos vienen de muchas formas. Esto está clarito. Conducta, Orden y Doctrina del hermano Branham. Un hombre corpulento acababa de golpear a un predicador en la calle con sus puños. Le había quebrado su clavícula y su mandíbula y lo lastimó tanto que lo metieron al hospital. Odiaba a los predicadores y él subió para matarme, ¿ve? Ahora, en ese hombre estaban algunos de los espíritus que estaban en los cerdos allá en Gadara y en algunas de esas pobres personas que están en instituciones para dementes, golpeándose sus cabezas contra las paredes, acoginadas de sus celdas. Dios mío, esto produce
temor reverencial hacia el amor de Dios. Recuerde, los demonios nunca mueren. Los demonios siempre viven, pero habrá un tiempo en que los demonios van a morir, serán completamente aniquilados. Pero ahora ellos viven y obran de generación a generación en seres humanos. Algunos de ellos en la forma de cáncer, algunos en la forma de epilepsia, algunos en la forma de tuberculosis. Ellos entran en la carne, pero aparentemente no tienen poder hasta que entran en una persona. Mire esto. Ellos entran en la carne, pero aparentemente no tienen poder hasta que entran en una persona. Ellos tienen que operar a través de ¿qué? De una persona. O sea que para expresarse, vienen y entran en una persona. Qué tremendo esta enseñanza, ¿verdad? Año 2002, aquí en Cali, Colombia. El mensaje se llamó Los grandes eventos en la humanidad. El diablo es el príncipe de las tinieblas y es el príncipe del aire. Encontramos en el libro del Apocalipsis que hay ángeles príncipes que están puestos sobre las aguas o sobre el sol. Y el diablo lo encontramos que es el príncipe del aire. Y por eso no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra malicias espirituales en los aires. ¿Por dónde se vienen? Por los aires. Vienen de esa dimensión quinta, toman la cuarta y se meten acá. Y ahí los tenemos en el aire. Año 2000, William Soto Santiago. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 2 dice: y Él os dio, Cristo, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahora podemos ver el por qué los aires traen tempestades, tifones, traen tormentas, porque el príncipe de la potestad del aire tiene su ejército, el cual le ordena hacer todas estas cosas. Esas tempestades, tormentas y cosas así son diabólicas. Qué tremendo. Menos mal, gracias a Dios, que tenemos profeta. O sea que eso se puede reprender y pararlo. Año 2002. Recuerden que el príncipe de las tinieblas es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios capítulo 6, verso 12 dice San Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el profeta: ahora vean que así como el pueblo hebreo tuvo luchas contra fuerzas físicas y fuerzas espirituales, las fuerzas espirituales del reino de las tinieblas estaban usando esas naciones que se levantaron en contra del pueblo hebreo, como también estaban usando el diablo y sus huestes malignas, estaban usando al faraón y su reino. Y ahora las huestes espirituales de maldad de las tinieblas, dirigidas por el diablo en el segundo éxodo, se han levantado en contra de la iglesia de Jesucristo y han usado diferentes naciones que han perseguido a la iglesia de Jesucristo y a diferentes personas. Como obran en el aire, obran en personas, obran en enfermedades y mire, obran en naciones. Se sientan en las presidencias de las naciones. Qué bárbaro. 1977, William Soto Santiago. Los mismos espíritus que se habían tirado en contra de los creyentes, de los cristianos, ahora se lanzan en contra de los judíos. Entonces son los mismos espíritus, pero manifiestos en diferentes ocasiones. O sea, los espíritus no mueren, lo mueren son las personas y ellos siguen haciendo su labor aquí. Por eso tenemos que identificarlos. Y al identificarlos, pues, echarlos fuera. William Marion Branham, 1964. Ahora, bajo el sexto sello, él desató en contra a esos 200,000 demonios espirituales, comenzando en Roma, Alemania, Hitler. Y fíjese en la Biblia donde ellos recibieron:
Ellos recibieron poder como los reyes, pero no tenían corona. Un dictador no es un rey coronado, solo recibe poder como un rey. Oh, el Espíritu de Dios está moviéndose a través de mí ahora. Ustedes saben, diciendo algo, yo no sé cómo decirlo ni qué decir, y tal vez es mejor que no lo diga. Fíjese, 200,000 demonios desatados contra aquellos judíos cuando los quemaron, los crucificaron, metieron burbujas de aire en sus venas, los mataron hasta que ya no tuvieron más gas con qué matarlos y los fusilaron hasta que ya no tenían balas para dispararles. Y ellos hicieron todo lo que pudieron. Incineraron sus cuerpos y de todo, y los colgaron en las cercas a niños y a todo. Gente inocente, porque eran judíos, se les hizo eso. Son sobrenaturales, diablos invisibles para el ojo, pero uno puede ver lo que ellos están haciendo, ¿ven? O sea, son invisibles a nuestro ojo, pero por su obra los conocemos. Fíjense, mientras ese grupo está cabalgando, preparándose para eliminar todo lo que no esté de acuerdo con ellos, hay otro grupo que está siendo preparado. Después de un tiempo, Apocalipsis 19, la siguiente vez que se oye a la iglesia, ella viene también no exactamente sobre caballos, sino que la Biblia dice, Él está sobre un caballo blanco y las huestes del cielo le seguían en caballos blancos. ¿Es correcto eso? Mientras este grupo aquí tiene 200,000 atados en el río Éufrates y han estado atados por 2,000 años, también esa iglesia ha atado al Espíritu Santo por casi 2,000 años bajo martirio allá y bajo las edades de la iglesia. Ha estado atado no en el río Éufrates, sino a las puertas de credos y dogmas, de manera que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia por causa de sistemas hechos por el hombre. Pero ella va a ser liberada, ella va a volver, eso es lo que la Biblia dice. Y esos dos se encuentran en los campos de batalla, Lucifer y Miguel, una vez más como en el principio. ¿Nos vamos a volver a enfrentar? Pero duro. 1955, William Branham. Ahora, esta mañana vamos a hablar sobre demonios en forma espiritual. ¿Podemos repetir eso? Porque estamos hablando de reinos físicos. Pero ahora el profeta va a pasar literalmente a hablar de demonios en forma espiritual. Porque hay demonio esfera religiosa y también esfera física. ¿Lo pueden ver? Ahora, esta mañana vamos a hablar sobre demonios en forma espiritual. En el alma. ¿Dónde? En el alma. Ellos están en el alma de la misma manera como están en el cuerpo. Claro, es muy importante lo que está diciendo el hermano Juan Carlos, porque este paquete de demonología, reino físico y reino religioso, espíritus seductores, nos lo recomendó el hermano William que leyéramos todo el paquete. Por eso vale la pena repetirlo esta partecita. Ahora, esta mañana vamos a hablar sobre demonios en forma espiritual, en el alma. Ellos están en el alma de la misma manera como están en el cuerpo. Eso es una cosa asombrosa, hermano, escuchar esto. O sea que de la manera como un demonio se mete en alguna parte del cuerpo para enfermar a una persona, también hay unos que se meten en el alma. Y nosotros estamos sujetos para admitir que los vemos en los cuerpos de personas, tales como cánceres y diferentes enfermedades que están en el cuerpo humano. Pero ahora cáncer en el cuerpo o cáncer en el alma, el demonio puede venir en cualquier lugar. Mire, el demonio puede venir ¿dónde? En cualquier lugar. Porque hay espíritus de la quinta, esto es 1977 por William Soto Santiago. Porque hay espíritus de ¿qué? De la quinta dimensión. Hay espíritus malos, demonios que obran en la carne de la gente trayéndoles enfermedades. Pero hay espíritus que obran en el aspecto espiritual. Y eso entonces lo que le trae es algo espiritual. Es la palabra pervertida. Y eso lo hace un espíritu pervertidor. Entonces no tiene nada que ver con la parte física, ni traer una enfermedad física, sino que lo que trae es un cáncer espiritual. ¿Ve? Una enfermedad espiritual.
Ahora sabemos que si Dios puede hacer milagros en lo literal y sanar un cáncer literal, puede también echar fuera un cáncer espiritual. ¿Ve? Ahora, un cáncer espiritual es más malo que un cáncer literal. Usted dice, ¿más malo? Sí. Una persona con un cáncer en su cuerpo físico, un cáncer lo que hace es matar a la persona. Eso es lo mismo que hace un cáncer espiritual. Mata a la persona si a tiempo no se echa fuera ese espíritu que está produciendo ese cáncer. Otra vez, si a tiempo no se echa afuera ese espíritu que está produciendo ¿qué? Ese cáncer. La persona puede tener el cáncer, sin embargo, la persona no es el cáncer. Pero si el cáncer se echa fuera de la persona, entonces la persona no muere de cáncer. Hay que echar fuera el espíritu que produce ese cáncer. Entonces, al ocurrir eso, automáticamente el cuerpo, y podríamos hablar del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo con cáncer. ¿Qué le parece eso? Entonces, siendo sacado ese espíritu que produce el cáncer, siendo echado fuera, entonces el tumor, que viene a ser cualquier falsa enseñanza o falsa doctrina metida en el cuerpo de creyentes. ¿Cierto que sí? Falsas doctrinas y falsas ¿qué? Enseñanzas. Hay que echarlas fuera. Año 2012. Encontramos que una interpretación incorrecta de la palabra de Dios trae muerte espiritual. ¿Qué trae? Muerte espiritual. Y luego la segunda muerte para las personas que reciben una revelación equivocada, contraria a la palabra de Dios. ¿Quién fue el que nos enseñó que en el hermano Branham se cumplió la primera parte de la segunda venida de Jesucristo? ¿El hermano William Soto? Claro, totalmente. ¿Quién fue el que nos dijo que el hermano Branham subió a la iglesia como grupo a la edad de la piedra angular? El ángel del Señor. Decir otra enseñanza aparte de esa son demonios. Son espíritus que hay que decirle no, salgan de aquí, porque el hermano William no nos ha enseñado eso. Él nos enseñó la palabra de Dios correctamente. Amén. Por eso hay que examinar, examinar los espíritus que traen revelaciones equivocadas, contrarias a la palabra de Dios, porque son espíritus malos que se manifiestan a través de personas que vienen a ser los anticristos, los falsos profetas en diferentes tiempos, trayendo revelaciones que no se ajustan a la palabra de Dios, como la trajo la serpiente antigua a Eva en el huerto del Edén. En la palabra, la revelación que traen, en la revelación que traen, se conocen los que son enviados de Dios y los que no son enviados de Dios. O sea que aquí ya el profeta se metió fue al ministerio. ¿Cómo un ministro puede traer falsas enseñanzas para traer muerte espiritual sobre una persona? Estamos de acuerdo en la palabra, ¿verdad? Año 76. Por lo tanto, encontramos que en lo espiritual ha habido muerte espiritual por la palabra de Dios. ¿Ve usted? Por eso usted encuentra el mensaje predicado, almas encarceladas ya. ¿Ve usted? Ahora, en lo literal, en lo físico siguen viviendo. Lo más duro y lo más triste es estar muerto y estar vivo a la misma vez. Estar vivo en la carne y estar muerto espiritualmente. Esa es la muerte más triste. Es una muerte muy triste por causa de que la persona, después de que muere, el pecador después de que muere, ¿a dónde va? Al infierno, a la quinta dimensión. Y después que una persona en lo espiritual ha muerto, ¿a dónde se encuentra? ¿A dónde va? ¿A dónde es encarcelado? En la quinta dimensión, viviendo en la tierra, teniendo esposa y teniendo hijos, viviendo una vida normal, y sin embargo, dice aquí que por haber aceptado eso, vive en el infierno. Y por eso es entonces que podemos ver y oír el mensaje predicado, almas encarceladas ya. Tremendo esto. Estando vivas, están muertas espiritualmente y están en el infierno, ya encarceladas en la quinta dimensión y no lo saben. ¿Ve usted? Por eso es que el que muere espiritualmente
entonces ya pertenece a la quinta dimensión. Y entonces la vida que vive es una vida ¿de dónde? De la quinta dimensión. Una vida espiritual de la quinta dimensión. Y esa es la clave, la clase de vida espiritual que está siendo vivida por la iglesia. ¿Por quién? Por la Odisea. ¿Y cuál fue la última edad de la piedra angular? La edad de la Odisea. O sea, tenemos que saber que nuestra última edad fue la edad de la Odisea. La Odisea se encuentra viviendo una vida espiritual de la quinta dimensión, en donde las aves y las bestias del campo, estas aves y bestias del campo son aves y bestias espirituales, que no es otra cosa sino espíritus o demonios de la quinta dimensión, manifestándose y destruyendo a los que están ahí en la edad de la Odisea. Y mire, otra vez leamos lo que es la Odisea en una iglesia. La Odisea se encuentra viviendo una vida espiritual de la quinta dimensión. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué el hermano William nos pasó a cantar 4:32 nomás? Para que usted no sienta ninguna emoción, para que usted no dependa de ninguna emoción humana de su cuerpo, porque la Odisea está en eso. La Odisea se encuentra viviendo una vida espiritual de la quinta dimensión, en donde las aves y las bestias del campo, mire, ¿quiénes? Las aves y las bestias del campo. Estas aves y bestias del campo, que no es otra cosa sino espíritus o demonios de la quinta dimensión, manifestándose y destruyendo a los que están allí en la edad de la Odisea. O sea, haciendo estragos por medio de enseñanzas. Reino religioso, 7 de junio de 1953. Vea, es por su fruto que usted es conocido. Así que demonios pueden obrar en medio de cristianos. Otra vez. Vea, es por su fruto que usted es conocido. Así que demonios pueden obrar en medio de ¿quién? De cristianos. Yo quiero que usted oiga detenidamente, y yo quiero mostrarles cómo demonios obran en la misma iglesia y cómo Satanás tiene una imitación de cada verdadero que hay. Ahora, usted puede ver de acuerdo a la Biblia que demonios vienen sobre cristianos y ellos personifican. Mire, y ahora usted puede ver de acuerdo a la Biblia que demonios vienen sobre cristianos y ellos personifican. Y muchas veces hemos declarado personas ser cristianas cuando han dicho: yo creo en Jesucristo. Sí, los demonios creen la misma cosa y tiemblan. Eso no es ninguna señal de que usted es salvo. Mire, eso no es ninguna señal de que usted es salvo. Qué tremendo, ¿no? Deberíamos revisar esta escritura. Pasamos a 1955 con William Branham. Ahora, hay tantas personas están oyendo ahora escuela dominical, yo le amo. Mire, tantas personas están oyendo a espíritus seductores en vez de tomar la palabra de Dios. Otra vez. Mire, tantas personas están oyendo a espíritus seductores en vez de tomar la palabra de Dios. Espíritus seductores en vez de tomar ¿qué? La palabra de Dios. Espíritus están en el mundo. Ellos son demonios y ellos salen a lugares y ellos se meten entre hombres ministros. ¿Está mirando? Y ellos se meten entre hombres ministros. Ellos se meten entre los miembros de la iglesia. ¿Dónde se meten? Entre los miembros de la iglesia. Otra vez. ¿Y se meten en dónde? Entre miembros de la iglesia. Y cuando usted va a ver, hay un cáncer allá adentro. Espíritus están en el mundo. Ellos son demonios. Y ellos salen a lugares y ellos se meten entre hombres ministros. Ellos se meten entre los miembros de la iglesia. Ellos se meten entre la gente buena y ellos les causan a ellos entrar en desilusión. Ay, hermano. Y ellos dicen cosas y hacen cosas y enseñan cosas y practican cosas que es contrario a la palabra de Dios. Hoy ministros de sus congregaciones le están permitiendo a sus personas jugar a las cartas en sus iglesias, muchos de ellos.
Está clarito. Y lo está diciendo el hermano William y nos lo está diciendo a nosotros. Así que hay una responsabilidad. ¿Es así o no, hermanos? Bueno, entonces ya tenemos que identificarlos. Y cuando los identificamos, ¿qué les decimos? Fuera, porque yo eso no lo puedo compartir. 1975. Y hoy en día lo más que hay en la actualidad son ¿qué? Falsos ungidos. ¿Y qué es un falso ungido? Muchas personas piensan, un falso ungido es una cosa horrible, es un demonio, que enseguida que usted lo ve, sabe que es un demonio, un falso ungido. No, un falso ungido sí es un demonio o poseído de un demonio, pero lo menos que usted se imagina es que es un falso ungido. Porque el diablo se transforma en ángel de luz. Y así sus ministros, porque el diablo no puede hacer nada a menos que sea a través de ministros. Tremendo. Otra vez. Y así sus ministros, porque el diablo no puede hacer nada a menos que sea a través de ¿qué? De ministros. Entonces usted puede estar viendo a Dios a través de un ministro, pero también puede estar viendo al diablo a través de un ministro. ¿Ve? Usted puede ver a Dios o al diablo a través de ¿qué? De un ministro. Porque los canales para Dios manifestarse es carne humana. O sea, es el ministerio. Y los canales para el diablo manifestarse son los ministros también. Depende de qué lado estén los ministros, ¿ve? Y eso es algo individual también. Cada ministro responde individualmente en la forma que traiga la palabra. Otra vez, cada ministro responde individualmente en la forma en que traiga la palabra. Año 81. Cualquiera que se descuide puede ser tomado por un espíritu maligno, como aconteció en los tiempos pasados, en cada una de las edades, cuando salía cada mensajero. El movimiento de Dios comenzaba, ese era el avivamiento de Dios, pero también el diablo se movía para interrumpir, y espíritus malignos tomaban a algunas personas y los utilizaban como instrumentos para interrumpir la obra de Dios. Y esas personas, ¿dónde estaban? Estaban dentro del pueblo, dentro de los que estaban en el avivamiento de Dios, pero se descuidaban y eran tomados de esa manera y traían muchos problemas en medio del pueblo. Año 2002. Siempre que Dios va a hacer algo, aparecen muchos imitadores levantados por el diablo para interrumpir lo que Dios va a hacer más adelante. Por ejemplo, si la gente sabe que Dios va a hacer cierta cosa y la va a hacer en cierta forma, el diablo levanta muchas personas, unge muchas personas con espíritus malos para imitar eso que Dios va a hacer, para que las personas digan, eso es lo mismo que se hizo fulano de tal y que hizo fulano de tal. Ahora encontramos que siempre que Dios ha prometido hacer algo, siempre hay imitadores, los cuales son ungidos con espíritus malos de parte del diablo. Y los tontos que se creen que son algo, cuando no son nada, nada menos que instrumentos del diablo. Sobre todo las personas que se hacen pasar por el Mesías. Y usted sabe cuántas personas en la tierra se han hecho pasar por el Mesías sin serlo. Y por eso es que la gente, cuando ven al verdadero, al profeta de Dios, la gente dice, este es otro. Pero fue porque esos engañaron a la gente. Pero sí hay un verdadero profeta, y es el profeta de Dios de la edad de la piedra angular. 1975. Todo germen de dogma, credo, tradición, denominación, toda cosa que en las edades se metió tiene que ser quemado y quitado de nosotros. ¿Sabe usted que todo demonio que se metió en las edades de la iglesia e introdujo falsas doctrinas y todas esas cosas, toda esa clase de demonios tiene que salir de en medio de los escogidos de Dios? Otra vez, sí, por eso es que la hora en que nosotros estamos viviendo es una hora en que el fuego de la palabra de Dios es tan poderosa que en cualquier persona, cualquier ministro o persona que se encuentre un espíritu de error, en el cual se encuentre cualquier demonio tratando de introducir dogmas, credos, tradiciones y doctrinas equivocadas, seguidamente ¿qué?
lo quema con la palabra, lo quema bien quemado con la palabra. La palabra del día y de la hora de la piedra angular dice lo que no tiene que quedar y lo que tiene que quedar. 1978, cuando los ojos espirituales son abiertos a alguna persona para ver el plan de Dios para el tiempo en que vive y puede verlo, creerlo y recibirlo, ¿quién le podrá cerrar los ojos a esa persona? ¿Quién podrá venir con un espíritu de enfermedad espiritual para tratar de introducirlo en sus ojos espirituales y hacerle cerrar los ojos a la realidad, a la verdad de Dios para el tiempo en que se vive, para que no crea lo que ha visto con sus ojos espirituales? Hermano, ¿quién nos puede a nosotros cerrar los ojos que William Soto ya nos abrió? Nadie podrá entonces cerrarle sus ojos. Ninguna enfermedad espiritual podrá tomar autoridad sobre usted para cegarlo espiritualmente porque usted ve. Año 2002, estamos concluyendo. El poder ilimitado de Dios, esto es año 2002 de William Soto Santiago. El poder ilimitado de Dios es para crear, es también para sostener la creación, es también para salvar, para libertar, para sanar, para transformar espiritualmente y transformar físicamente como Él lo ha prometido, porque Él transformará nuestro cuerpo físico con ese poder ilimitado. Es también para sanar espiritualmente y sanar físicamente al ser humano. Sanar en el alma del ser humano y sanar también en el cuerpo físico del ser humano. Y Jesucristo en Espíritu Santo manifiesta ese poder ilimitado de Dios en medio de su iglesia y por consiguiente en medio de la raza humana. Es para predicar el poder ilimitado de Dios. Es para predicar para los predicadores ser ungidos con el Espíritu Santo y predicar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué año es? 2002. Otra vez, es para predicar. El poder ilimitado de Dios es para predicar. Para los predicadores ser ungidos con el Espíritu Santo y predicar en el poder del Espíritu Santo. Para salvar, libertar, sanar, transformar espiritualmente y físicamente, para reconciliar, para bendecir, para revelar, para profetizar, para predicar, para sanar enfermos, echar fuera demonios, para producir el nuevo nacimiento en todos los que reciben a Cristo como su Salvador. El poder ilimitado de Dios está bajo un control. El control lo tiene Jesucristo, nuestro Salvador, y lo manifiesta por medio del Espíritu Santo en medio de su iglesia, en medio de la raza humana. Ahora encontramos que para que el poder ilimitado de Dios sea manifestado a través del Espíritu Santo en una persona, la persona tiene que tener fe. La fe es la mano poderosa. Eso que le dijimos en Forlay hace 8 días. La fe es la mano poderosa que toma ese poder de Dios y hace que Cristo en Espíritu Santo opere ese poder ilimitado de Dios para bendición de cada creyente en Cristo. Que el Eterno nos bendiga, que el Dios de la gloria nos bendiga y que esta palabra del profeta William Soto Santiago nos salve y nos liberte, y que al identificar los demonios los echemos fuera, porque el poder de Dios hoy en la piedra angular es un poder ilimitado para hacer todo lo que el profeta de Dios nos ha dicho. Amén y amén.